habíamos anunciado que íbamos a tener un contacto telefónico con Raúl Montenegro. Él es biólogo y además presidente de la Fundación para el Ambiente, FUNAM, de la provincia hermana de Córdoba. Queríamos hablar con él y bueno, por eso le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Un gusto realmente. Bueno, esperando que no se nos corte la comunicación. Bueno, de Queríamos fuerza. hablar de un tema que aquí en Santa Fe afecta a más de 1.750.000 personas, habitantes de la provincia, que consumimos agua potable con flúor. Y bueno, queríamos Ujú. profundizar sobre esto porque mientras los debates van y vienen y las controversias si el flúor sí o el flúor no, queremos tener tu voz como biólogo y como alguien que además ya ha denunciado firmemente que el uso del flúor en el agua potable es nocivo para la salud humana. Bueno, lo que me parece importante recordar es que a nivel internacional es un dispositivo anacrónico, es decir, en los lugares donde se mantiene es porque termina siendo un buen negocio para el que vende el flúor, y a veces hay asociaciones entre esa tradición de comprar el flúor y colocarlo. Los argumentos técnicos en este momento son de un peso enorme. Y tal vez el más importante, ya que el flúor es un elemento que no es necesario para el organismo, es decir, nosotros no tenemos ninguna función metabólica en donde participe el flúor, o sea, lo que es más, dentro del Código Alimentario, que es el que regula todo el tema de alimentos en nuestro país, en la parte de agua, figura el flúor y figura qué valores son los que no tienen que superarse de acuerdo a la temperatura en distintas regiones del país. O sea, si yo tengo que el propio Código Alimentario incluye valores de flúor que no deben sobrepasarse, es porque justamente es una sustancia de riesgo. Entonces, cuando se agrega flúor a la bebida y es absolutamente imposible controlar cuánto flúor va a terminar llegando a las personas, y lo que más, muchas personas van a utilizar agua con flúor que va a ser calentada, por ejemplo, para hacer comidas, para hacer una sopa, y lo que pasa es que cuanto más se caliente el agua, como el flúor no es volátil, aumenta la concentración. O sea que no solamente es peligroso desde el punto de vista sanitario, incontrolable, porque no es posible controlarlo, sino que además hay operaciones domésticas que pueden aumentar su concentración y por lo tanto su riesgo. Hay que ser, yo creo hoy en día, es jugar con la salud de las personas, colocar flúor en el agua, ¿no? Es como si decidiéramos distribuir aspirinas en el agua para que la gente no tenga dolor de cabeza. Es un método realmente primitivo. Raúl, bueno, esta política de fluorar el agua acá, por lo menos en la provincia de Santa Fe, responde, según las voces oficiales, ¿no?, a prevenir las caries, otras patologías dentales, sobre todo para los niños. Y también dicen que la dosis está establecida por la ley y por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que fija un valor guía para esto. Bueno, vamos a responder las dos cosas de forma sucesiva. Con respecto a lo de las caries, yo invito tranquilamente a los funcionarios públicos a que hagamos una reunión una reunión técnica, donde me muestren los trabajos de buena ciencia que demuestran estadísticamente que efectivamente, hola. Sí, te escuchamos perfecto. Decía de que le invito a que se haga una reunión técnica, no de diálogo, sino de análisis de trabajo, de buena ciencia, en donde se haga un análisis de todos los trabajos y que me muestren aquellos que tengan validez estadística. Estoy hablando de trabajos con referato y validez estadística, no esos panfletitos que a veces usan en el gobierno que uno no sabe de dónde vienen, sino trabajos de investigación que demuestren, donde estén con estadígrafos válidos, de que realmente tiene ese efecto. Eso me parece que es el primer punto y la mejor respuesta, porque realmente esto es más una tradición mantenida sobre todo en lugares con
con muy poco acceso a la buena ciencia. Y con respecto a las dosis, vuelvo a decir de que cuando uno distribuye con el agua, es absolutamente imposible saber cuál va a ser la dosis final, porque lo que yo les decía recién, cuando se calienta el agua, por ejemplo, imaginemos el caso de preparar el agua para hacer leche en polvo para un bebé. Cuando se calienta, supongamos que tenemos una concentración de, imaginemos, 4 partes por millón de flúor en 1 litro de agua. Si nosotros calentamos y se evapora la mitad, nos va a quedar el doble, porque insisto, no es volátil, y obviamente ya allí la dosis va a ser el doble de la dosis de que fue distribuida. O sea, es tremendamente insensato distribuir en el agua potable una sustancia de riesgo que además ha sido, y vuelvo a tomar elementos de la buena ciencia, en donde asociado, por ejemplo, cierta forma de cáncer, como el caso del osteosarcoma, con los valores de consumo establecidos por norma en Estados Unidos. De hecho, por eso es que ha habido cambios también en el caso de Estados Unidos sobre los valores de riesgo de flúor. Entonces, lo que uno esperaría, por lo menos de autoridades que tienen que ver con el agua y que tienen en sus manos la salud de la gente, es que simplemente se tomaran la molestia de hacer una revisión de la buena ciencia, de lo que ha sido publicado y de lo que ha sido demostrado estadísticamente, y no jugar con la salud de las personas, ¿no? Insisto, el organismo humano no necesita el flúor, por lo tanto es simplemente jugar con la salud de las personas. Yo veía, ¿no? Mirando un poco lo que sucede en otros países, que solamente 8 países en el mundo están fluorando el agua que consumen, y que los estudios que, al menos, bueno, en esta página que yo estuve visitando, decían que ninguno se puede fundamentar que aquellos que tienen flúor en el agua le ha bajado el nivel de caries en la población. Exactamente, por eso te decía que yo le invitaba a los funcionarios del gobierno, pero que nos reunamos, por ejemplo, en una universidad. Yo soy profesor acá en la Universidad Nacional de Córdoba, pero no tenemos ningún problema. Yo he sido profesor de posgrado, por ejemplo, allá en la Universidad de la Ciudad de Rosario, y en otros sitios nos encontramos en un lugar neutral como una universidad, y que traigan toda la fundamentación técnica en donde demuestren de que la distribución de agua con flúor disminuye las caries. Nosotros vamos a llevar exactamente la bibliografía que muestra cómo no existe esa información, pero sí lo que vamos a alcanzarles, porque aparte basta revisar lo publicado en los últimos años para ver los riesgos para la salud que representa no solamente el flúor, sino que de paso me encantaría que hubiera alguien del gobierno escuchando, es que cuando ingresa agua con flúor en una persona, que subir la dosis va a depender mucho si la calentó o no la calentó el agua, la cantidad de agua que consuma, tiene un potencial de poder combinarse con otras sustancias. Es decir, como nosotros siempre tenemos sustancias dentro del organismo, que va de plaguicidas, metales pesados, es agregarle un factor más de riesgo dentro del organismo. Por eso es que hay tan pocos países, por eso incluso es un método que ya no se usa, porque la buena ciencia y la sensatez aconseja actuar sobre ese problema, sobre el tema de la dentición, por otras vías que no impliquen someter toda una población a la presencia de flúor, ¿no? Yo creo que en realidad es generalmente donde hay autoridades con poca formación técnica, donde hay toda una tradición de compra, tienen las personas interesadas en seguir vendiendo, lo siguen vendiendo. Hay una cantidad de otros valores que están al margen, pero me parece que, como dice la frase latina, en dubio pro salus, ¿no? Frente a la duda de la salud, se aplica el principio de precaución. Y yo sugiero a los habitantes que reciben agua fluorada ir consultando con los abogados y hacer presentaciones preventivas, haciendo responsables a los actuales funcionarios públicos, tanto en la fase civil como penal, por los daños que pudiera causar el agua fluorada en los bebés, en los niños pequeños y en los adultos, incluso con nombre y apellido, ¿no? Para que quienes son los responsables de que se siga distribuyendo agua fluorada
queden marcados con esta responsabilidad y eventualmente puedan hacerse acciones judiciales. Pensemos que puede hacerse también mediciones de flúor dentro de los organismos humanos y ver incluso hasta poder cerrar muchas de esas acciones civiles. Entonces, muchísimo, ¿no? Porque es una pena que habiendo tan buena ciencia, buena tanta lógica, y está ahí donde la ley 25675 establece el principio de precaución en el artículo 4, sigamos viendo este tema casi con una óptica medieval, ¿no? Bueno, pero fíjate vos que acá en la provincia de Santa Fe, lo que se considera la vigilancia química, ¿no? El control de las dosificaciones de flúor en el agua lo realiza la Facultad de Odontología en la Universidad Nacional de Rosario. Eso es lo que avala, digamos, que el consumo es apto para los humanos, ¿no? Siendo que lo que vos estás contando, uno se siente como un conejillo de Indias, pensando en que mate, por ejemplo, agua caliente, tomamos todos un montón de personas a cada rato, o bañarse con el agua caliente, también uno se intoxica con flúor a través de la piel. Lo que es importante es que el flúor tiene varias vías de penetración, y volviendo a lo que yo decía sobre carta o documento, haciendo preventivamente responsabilidades civiles y penales, si hay, por ejemplo, laboratorios de la universidad o hay una responsabilidad de la propia universidad, también se tienen que dirigir las cartas documento a los responsables de acompañar, o sea, todo aquel que acompañe una política de aplicación de flúor con nombre y apellido, puede ser un decano, puede ser un profesor de una cátedra, no importa quién sea, hay que dejar esclarecida la responsabilidad civil y penal sin tiempo, o sea, no importa que la persona deje su cargo, para que claro, pero no me parece razonable que habiendo una ciencia se sigue aplicando a mansalva. Vos recién decías algo muy lógico, distintos usos del agua implican distintos niveles de concentración de flúor, que voy a volver a insistir, el flúor es una sustancia tóxica, no es una sustancia benigna. Lo que es más, hay lugares de Argentina en donde la situación que existe es una excesiva cantidad de flúor, es el caso de fluorosis, los famosos dientes oscuros, en lugares en donde el agua, en forma natural, tiene un exceso de flúor y allí el tratamiento es para sacar el flúor. Entonces, a mí me parece que esa carta documento, nosotros con todo gusto técnicamente podemos dar los contenidos que pueden quedar en una página web disponibles, en donde se haga responsable funcionarios, técnicos que sigan creyendo en el cuento de hadas de que el flúor actúa sobre las caries, pero que se haga responsable civil y penalmente, de forma tal que cuando haya un osteosarcoma o cuando haya alguna de las enfermedades que se asocian a un sobreconsumo de flúor, para que todas estas personas también tengan en algún momento que responder en la justicia, insisto, tanto en lo civil como en lo penal, pues no me parece razonable de que se juegue con la salud de las personas con esta mitología de las caries. Yo creo hay dos cosas, ¿no? que me pongo a pensar. Por un lado, los pocos antecedentes que puede haber respecto a la floración del agua. No pasa lo mismo hoy por hoy con el tema del glifosato. Y por otro lado, lo doy como ejemplo, no como un ejemplo más. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, que a medida que pasa el tiempo también va reviendo sus argumentos científicos y los datos y bueno, los riesgos que uno puede tener ante determinada sustancia. Sí, fíjate vos, es muy curioso, porque en el caso de Santa Fe, por ejemplo, como provincia, es una provincia que tiene el mismo desmanejo de plaguicidas que la puede tener Córdoba, en donde seguramente si yo te hago un análisis de sangre, tomamos una muestra, la enviamos para hacer los residuos plaguicidas, seguramente tendrías plaguicidas de sangre. Cuesta creer de que se siga distribuyendo, por un lado, agua fluorada, que es un gran negocio para el que vende el flúor, pero al mismo tiempo no haya el mismo interés puesto del gobierno
para hacer la vigilancia de las pequeñas dosis de plaguicidas, por ejemplo, muestras biológicas en distintos sectores de la población para ver los contenidos que hay en plaguicidas antiguos y recientes, en ver la morbimortalidad por plaguicidas, o sea, por ejemplo, el estudio del caso control, contrasta esta práctica medieval con esta absoluta falta de interés, siendo que, por ejemplo, pensemos en el caso del glifosato, que es un herbicida de amplio uso, los 300 millones litros, kilogramos que se usan en Argentina de plaguicidas, la mayor parte es glifosato. Bueno, el glifosato es una sustancia que el IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, lo ha colocado en el grupo 2A, o sea, probable cancerígeno humano, al igual que el malatión, que es un fosforado insecticida. Entonces, digo, qué curioso, ¿no?, que se siga una práctica medieval sin base científica y al mismo tiempo haya esta piedra libre y haya cientos de miles de personas en la provincia de Santa Fe puestas pequeñas dosis de plaguicidas que tienen actividad estrogénica, o sea, que afectan al sistema hormonal, que deprimen el sistema inmune, con lo cual puede aumentar las enfermedades, por ejemplo, virales o bacterianas. Entonces digo, llama la atención, ¿no?, la absoluta irresponsabilidad con que se maneja el tema plaguicidas por un lado, y a su vez, en el caso del flúor, siendo una práctica desaconsejada, una práctica que muy poco la siguen utilizando, se lo siga colocando, ¿no? Y finalmente, al final del día, creo que las personas van a terminar viendo afectada su salud no solamente por el flúor, sino que las mismas personas que tienen residuos de plaguicidas, las personas normalmente tienen 3, 4, 5, 6, 7 plaguicidas diferentes, va a terminar uniéndose estos distintos residuos para alterar la salud de las personas. Y eso es lo que le pide el gobierno, le pide a los equipos técnicos, llamados técnicos, que en lugar de seguir con prácticas obsoletas, den lugar a la buena ciencia, se den cuenta que la gente de por sí está expuesta a una serie de sustancias, que el flúor es tóxico, que es una sustancia oncogénica, incluso a valor de distribución, como se mostraron los estudios para el caso de osteosarcoma. Y en última instancia, yo creo que es una cuestión de respeto, ¿no? Ya que la gente paga el sueldo de los funcionarios que toman las decisiones, el mismo respeto que se le debe a la gente es convocar, de hecho yo lo estoy invitando directamente, no tengo ningún inconveniente, a miembros del gobierno, sectores técnicos, para que debatamos públicamente, que incluso publiquemos los resultados, para mostrarles que realmente lo que están haciendo es un despropósito. Bueno, la realidad nos muestra que el silenciamiento enorme que hay respecto a todos estos temas deriva de la complicidad que hay entre el poder político, los medios de comunicación y las empresas que reciben todo el rédito de estas cuestiones. De hecho, bueno, buscando un poco el tema, veía también los titulares con tu nombre, ¿no?, que hablan de ambientalismo extremo, etcétera, ¿no?, cuando un biólogo señala las cosas como son. Claro, incluso yo diría que estos son temas no solamente para hacer lo que decía, estas presentaciones preventivas, sino creo que también debería investigarse judicialmente todo lo que tiene que ver con la compra de flúor, cómo se efectuó, porque quiero marcarte otra cosa que es preocupante. Ya se ha visto en muchos lugares, esto habría que cotejarlo en el caso de la provincia de Santa Fe, muchas veces cuando se agrega flúor, el flúor viene acompañado de sustancias a veces aún más tóxicas que el propio flúor. Y como vivimos en una sociedad como el caso de la provincia de Santa Fe, donde no hay monitoreo continuo de los niveles de contaminación en distintos medios, mucho menos de muestras biológicas de personas, digo, hay que tener en cuenta de que esta materia prima para fluorar muchas veces tiene sustancias agregados de riesgo, no se trata por lo general de un flúor puro, sino generalmente suele tener estos acompañantes. Eso también debería ser investigado, y si hay reticencia del gobierno para investigarlo, bueno, se puede hacer un pedido de investigación penal en la justicia
justicia que corresponde, la justicia de turno, pidiendo de que se investigue y que a su vez se aplique el principio de precaución, porque insisto, acá no hace falta mucho más que con ese simple principio debería cortarse la floración, insisto, principio de precaución. Raúl, vos firmaste con otros investigadores, cientos de investigadores y especialistas de otros países, un petitorio relacionado con esto del flúor. Sí, de hecho, Fluoride Action Network es una están representadas de universidades de todas partes del mundo. Paul Connet, quien coordina desde su propia universidad en Estados Unidos este conjunto de profesionales preocupados, de todas formas un poco cada vez menos preocupados, porque como vos misma mencionabas, es una práctica que ha sido dejada de lado en infinidad de lugares, pero este llamado era para lugares como estos, como el de Santa Fe, ¿no? En donde pareciera ser que la buena ciencia no existe, pareciera ser que el principio de precaución no existe, pareciera ser que se olvida que la misión de quien está en la función pública es proteger la salud y no crearle más riesgos. No sé, que sería interesante que como elemento introductorio, ¿no? Repasaran lo que investigadores de distintas partes del mundo fijaron como una posición en defensa de la salud y en franca crítica por la inexistencia de solvencia científica para justificar la floración. Mira, de hecho acá en la provincia de Santa Fe, contados con los dedos de una mano, son los legisladores que levantaron el guante de la resistencia de buena parte de la gente, ¿no? De impedir, de parar la floración del agua. Y de hecho también en pleno cierre de campaña electoral, nadie habla de estas cosas. De todas formas, yo creo que es importante tratar de obtener las opiniones, porque, insisto, cuando se promueve la distribución de una sustancia tóxica a sectores importantes de la comunidad y se juega gratuitamente, pese a la buena ciencia, con la salud de las personas, es importante estarlo públicamente, en una entrevista, en un documento, en una plataforma, para que quede por lo menos sentado esto para las eventuales acciones civiles y penales que en algún momento se van a dar. Es una cuestión de tiempo, porque ya pasó en otros lugares. Va a terminar llegando el momento en donde las personas que han actuado tan desaprensivamente, facilitando la distribución de agua florada, van a terminar en una acción civil o penal, ¿no? Entonces, pues es muy importante ir recabando información. Es importante la persona que diga yo quiero seguir con la floración, como quien diga no quiero, como también la persona que prefiere no emitir opinión, porque la persona que no emite opinión es prácticamente igual a decir que seguiría florando, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el planteo que vos hacías y la reflexión sobre la posición que adopten distintos candidatos, porque no olvidemos que los embriones, los fetos en las mamás embarazadas terminan recibiendo esta sustancia de riesgo, los bebés lactantes terminan recibiendo esta sustancia de riesgo, los niños, y que además se va acumulando porque cada vez hay mayor exposición, cada vez tenemos mayor concentración, como decíamos antes, cuando se hacen alimentos que tienen periodos de cocción largos o cuando se calienta el agua. Entonces, esto también debería hacer reflexionar que es un problema creciente, fácil de identificar y que llegado el caso de acciones judiciales, no cabe ninguna duda que se va a poder terminar asociando presencia de flúor con determinadas enfermedades y por lo tanto hacer las demandas civiles, ¿no? Para un funcionario público implica que incluso aunque no esté en la función pública, va a poder ser sometido a una investigación sin la presentación de este tipo preventivo, tanto, insisto, en el ámbito civil como en el ámbito penal, porque ya a esta altura seguir jugando como se está jugando en Santa Fe con la salud de las personas me parece absolutamente inconcebible, ¿no?
Sí, son poquitas provincias en nuestro país que todavía fluoran el agua. Tucumán, Misiones y Río Negro son otras. Ujú. Bueno, yo creo que hace unos meses hablábamos con un fiscal de Tucumán, justamente el fiscal Gómez, que alentaba y arengaba también, creo, a la ciudadanía a hacer presentaciones judiciales para defender este tipo de derechos, ¿no? Pero para eso hay que tener una ciudadanía informada y del tema del flúor Claro. poco se habla, así que te agradecemos mucho porque ha sido muy claro, Raúl, y ojalá te tengamos en Santa Fe y si es así, bueno, que pases, que puedas pasar aquí por el programa, por la radio. Muchísimas Va a ser gracias. un gusto, nos va a ser un gusto y reitero la invitación a funcionarios del gobierno o a algunos sectores de la universidad que comparten esas posiciones de gobierno. Reitero mi total apertura para que se haga un grupo técnico serio en donde se coloquen todos los elementos en la mesa para que la gente sepa lo que la buena ciencia dice. Así que ya estoy totalmente disponible, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Hasta la No, próxima vez. falta más. Que Chao. tengan un lindo día, hasta luego. Chao, buenas tardes. Habíamos anunciado que íbamos a tener un contacto telefónico con Raúl Montenegro, él es biólogo y además presidente de la Fundación para el Ambiente, FUNAM, de la provincia hermana de Córdoba. Queríamos hablar con él y bueno, por eso le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Un gusto realmente. Bueno, esperando que no se nos corte la comunicación. Bueno, hace Queríamos falta. hablar de un tema que aquí en Santa Fe afecta. Bastante. Sé que el flúor es un elemento que no es necesario para el organismo, es decir, nosotros no tenemos ninguna función metabólica en donde participe el flúor, o sea, lo que es más, dentro del código alimentario, que es el que regula todo el tema de alimentos en nuestro país, en la parte de agua, figura el flúor y figura qué valores son los que no tienen que superarse de acuerdo a la temperatura. Bueno, lo que me parece importante recordar es que a nivel internacional es un dispositivo anacrónico, es decir, en los lugares donde se mantiene es porque termina siendo un buen negocio para el que vende el flúor y a veces hay asociaciones entre esa tradición de comprar el flúor y colocarlo. Los argumentos técnicos en este momento son de un peso enorme y tal vez el más importante. Afecta a más de 1.750.000 personas, habitantes de la provincia, que consumimos agua potable con flúor. Y bueno, queríamos profundizar sobre esto porque mientras los debates van y vienen y las controversias si el flúor sí o el flúor no, queremos tener tu voz como biólogo y como alguien que además ya ha denunciado firmemente que el uso del flúor en el agua potable es nocivo para la salud humana. En distintas regiones del país, o sea, si yo tengo que el propio código alimentario incluye valores de flúor que no deben sobrepasarse, es porque justamente es una sustancia de riesgo. Entonces, cuando se agrega flúor a la bebida y es absolutamente imposible controlar cuánto flúor va a terminar llegando a las personas y lo que más, muchas personas van a utilizar agua con flúor que va a ser calentada